Feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, mis hermanos. Sean nuevamente bienvenidos en el nombre de nuestro Rey y Salvador Cristo Jesús. Vamos a iniciar este servicio, hermanos. Sé que pues ya se ha orado, pero vamos a hacerlo nuevamente y vamos a inclinar el rostro. Padre, sin duda estamos contentos y agradecidos porque nos has hablado, Señor, a través de Escuela Sabática y ahora, Señor, que iniciamos culto divino. Por favor, Señor, que tu presencia a través de tu Santo y Divino Espíritu no se aparte de nosotros. Que todo lo que se diga y se hable sea de acuerdo a tu voluntad, a tu palabra. En el nombre de Jesús, humildemente lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, abramos la palabra de nuestro Dios y vamos al libro de Génesis. Génesis, el capítulo es el número 39. Génesis capítulo 39, del versículo 1 en adelante. Génesis 39, del 1 en adelante. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, versículo número 2, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, y lo hizo mayordomo de su casa y entregó su poder en él y todo lo que tenía. Desde el momento en que dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Todos conocemos esta historia? ¿Es la historia de quién? De José, ¿verdad? Una historia pues muy conocida. Creo que hasta los niños la conocen, ¿no es así? Bien, vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de esta historia, que dicho sea de paso, la historia continúa, ¿verdad? Donde dice que José pues era de buen aspecto, de hermoso semblante, y prosperaban todas las cosas que él hacía, todas las cosas que hacía en la casa de su amo Potifar. Y bueno, encontramos ya después como la mujer de Potifar, ¿verdad? Se fijó en José y continúa la historia, ¿verdad? Donde es encarcelado y sigue. Cuando vemos la historia de José, hermanos, por lo menos podemos ver 5 aspectos dentro de toda su vida, de la historia de José. Los 5 aspectos de la vida de José pudieran resumirse en estos, tal vez sean más, pero por lo menos hay 5. El primer aspecto es José en su vida familiar, con sus hermanos en el seno de la familia. Ese sería el primer aspecto en la vida de José. El segundo aspecto sería cuando es vendido como esclavo y es llevado a Egipto. Ese sería el segundo aspecto. Entonces, el primer aspecto es en el seno familiar, con su familia, ¿verdad? Con sus hermanos. El punto número 2 es cuando es vendido como esclavo, trasladado a Egipto. El punto número 3 sería en la casa de Potifar. El punto número 4 es en la cárcel e interpretando sueños. Ese es el aspecto número 4. Y el aspecto número 5 es cuando es hecho gobernador, ¿verdad? En esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver los aspectos número 2 y número 3 en cuanto a la vida de José. El aspecto número 2, que es cuando, ¿qué? Cuando es vendido y es trasladado a Egipto. Y el punto número 3, que es en la casa de Potifar, ¿verdad? Hay mucho que decir en cuanto a la vida de José, ¿verdad? Y vamos a analizar
varios aspectos, y si ya lo sabemos, pues no está por demás, ¿verdad?, que nuestro Dios nos quiere recordar. Vamos a hacerlo, obviamente, con la palabra de Dios, con la Biblia, pero también en el espíritu de profecía nos vamos a basar. Hay cosas muy interesantes, hermanos, que nuestro Dios nos quiere enseñar. Es el capítulo número 20 del libro de Patriarcas y Profetas, capítulo número 20, que se titula José en Egipto. Muy bien. Ahora vamos a analizar una pregunta. ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué concepto tienes acerca de qué es una bendición? ¿Cuál es tu concepto acerca de esta palabra? Una bendición. Y se usa pues habitualmente. Que Dios te bendiga, ¿verdad? Es lo que usamos también, pero también cuando algo nos pasa, pues fue una bendición. ¿Qué concepto tenemos acerca de esta palabra, bendición? ¿Será que nos hemos dejado absorber por la influencia terrenal del mundo, que solamente ve las bendiciones como algo material? ¿Han visto esto? Que solamente cuando vienen las cosas materiales, ¿verdad? Bendiciones. Pero, en primer lugar, nunca piden bendiciones espirituales. Solo las bendiciones materiales. Entonces, hermanos, ojalá y que todos comprendamos que la bendición de Dios es completa. Aunque debemos de decir que, como dice el libro de Isaías, capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son vuestros caminos. Entonces, muchas veces Dios nos hace llegar su propósito, nos hace llegar su bendición a través de dificultades, a través de cosas que humanamente nosotros no pensaríamos que son una bendición. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el capítulo número 8 de Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien recuerda de qué se habla? El capítulo número 8 de los Hechos de los Apóstoles. Se nos habla de la gran persecución, ¿verdad?, que hubo. Humanamente, si nos llegara a nosotros una gran persecución, algo pues parecido a eso, ¿lo veríamos como algo que viene de Dios o pensaríamos lo contrario? ¿Verdad? Humanamente pudiéramos pensar, Dios ya no, mira lo que está pasando. Pero vamos a analizar un poco de esto y vamos a pedirle a nuestra hermana Marion si nos puede apoyar por ahí con unas imágenes. Vamos a ver este ejemplo. Capítulo número 8 de los Hechos nos hablan acerca de esta gran persecución, ¿verdad? Pero Dios, a través de esa persecución, tenía un propósito, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice el espíritu de profecía acerca de esta gran persecución que se desató en el tiempo de la iglesia primitiva. Por ahí en lo que nuestras hermanas nos ponen la primera imagen, vamos a analizar. Bien, mientras vamos a buscar Hechos, capítulo número 1, capítulo número 8, versículo número 1. Hechos 8, capítulo 8, versículo número 1. Y Saulo consentía en su muerte, ¿verdad? Estaba hablando un poco en el contexto de lo que le ocurrió a Esteban. En aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los profetas, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaban a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, mujeres y los enviaba a la cárcel. Ahora el versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, ¿verdad? Y bueno, ahí sigue comentando acerca de
de ya se enfoca en Felipe, ¿verdad? Y en la obra que distintos siervos de Dios siguieron haciendo. ¿Está por ahí? Ah, ok, ahí está. Vamos a ver entonces este método que Dios utilizó hacia la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice, la persecución que sobrevino a la iglesia de Jerusalén dio gran impulso a la obra del Evangelio. El éxito había acompañado la administración de la palabra en ese lugar y había peligro de que los discípulos permanecieran demasiado tiempo allí. ¿Dónde es allí? En Jerusalén, ¿verdad? Ahí en su zona de confort, ¿verdad? Como se suele decir. Desatendiendo la comisión del Salvador de ir a todo el mundo, olvidando que la fuerza para resistir el mal se obtiene mejor mediante un servicio agresivo. Comenzaron a pensar que no tenía ninguna obra tan importante como la de proteger la iglesia de Jerusalén de los ataques del enemigo. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a aquellos que no lo habían oído, corrían el peligro de adoptar una actitud que indujera a todos a sentirse satisfechos con lo que habían realizado. Para dispersar a sus representantes donde pudieran trabajar para otros, Dios, ¿qué cosa hizo? Permitió que fueran perseguidos. Ahuyentados de Jerusalén, los creyentes iban por todas partes anunciando la palabra, ¿verdad? Entonces ahí vemos uno de los métodos que Dios utilizó para su iglesia, ¿verdad? Para llevar a cabo su propósito, que más tarde pues llegó a ser una bendición, ¿verdad? Porque se convirtieron gentiles, judíos y de todas las naciones. Igualmente con esto, hermanos, podemos encontrar en la historia de José. ¿Ustedes creen o qué piensan acerca de cuando José es llevado, esclavo, es vendido a Egipto? ¿Será una bendición? ¿O será que pues Dios estaba pues castigándolo, verdad? ¿Piensan, verdad? Bueno, igual que en el tiempo de los apóstoles, Dios tenía un propósito para con él. Y llegó a ser una bendición para sus hermanos, después de que ya cuando vemos más adelante la historia, ¿verdad? Que vino una gran hambre. Ahora, vamos a iniciar en el punto número 2 que estábamos tratando al inicio, cuando es llevado, vendido como esclavo y trasladado a Egipto. En el libro de Génesis no encontramos gran información acerca de esto, solo dice que era llevado. Pero cuando vamos al espíritu de profecía, encontramos pues muchas cosas que personalmente no las sabía, y bueno, si no las sabemos, hoy las vamos a aprender con la ayuda de Dios. Vamos a regresar un poquito antes del traslado a Egipto. Cuando sus hermanos deciden venderlo, cuando sus hermanos deciden vender a José, él, fíjense qué interesante es esto acerca de la historia de José. ¿Sabían ustedes que era preferible morir a ser vendido como esclavo? ¿Cómo sería ser esclavo entonces para preferir la muerte? Bueno, pues el ser esclavo era ser tratado igual que un animalito o incluso peor. Y esto lo confirma el espíritu de profecía. ¿Nos pone la siguiente, por favor, hermana? Vean. Está hablando de cuando José estaba pues, en el pozo, ¿verdad? Que lo habían arrojado. Cuando José vio a los mercaderes, José comprendió la terrible verdad. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. Imagínense que mejor mátenme. Imagínense. Llegar a ser esclavo. ¿Cómo sería entonces, hermanos, la vida de esclavo? En la agonía de su terror, ¿qué sentía? Terror. Imploró a uno, a ver, Judá, mira, por
favor, mira tú, Rubén, por favor, mira. A cada uno les empezó a implorar, pero en vano. Ya nada más esto, hermano. El ser esclavo era algo peor que la muerte. Bueno, eso es un poquito en cuanto al contexto. Y ahora sí vamos a entrar de lleno al concepto, al punto número 2 acerca de la vida de José, que es cuando es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Y vamos a ver la siguiente imagen, por favor, hermano, que aquí es donde inicia el capítulo número 20 de Patriarcas y Profetas, que se llama José en Egipto. Esta palabra, bueno, ahorita comentamos esto. Vamos a ver, miren. Mientras tanto, José y sus amos iban en camino a Egipto, después de haberlo entregado a sus hermanos. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. ¿Se imaginan? Llevado y pues empezar a ver con nostalgia tal vez, ¿verdad? Lloró amargamente al pensar en qué cosa, en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Nuevamente recordó la escena de Dotán, ¿cuál? Cuando lo habían vendido a sus hermanos, ¿verdad? Vio, vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado las súplicas angustiosas resonaban aún en sus oídos. Con el corazón palpitante, pensaba en qué le reservaría el porvenir. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado. Solo y sin amigos, ¿cuál sería su suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo, José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Vean esto, hermano. ¿Qué sentía? De hecho, ya se había entregado, ¿verdad? Desde que sus hermanos vio que venía la caravana, ¿verdad? Se había entregado al terror y al dolor sin poder dominarse, es decir, se dejó llevar por los impulsos, por el sentimentalismo, ¿verdad? ¿Qué va a hacer de mí? Sin una confianza en nadie, ¿verdad? Pero encontramos, hermanos, que eso era parte del plan de Dios. Vamos a ver la que sigue, por favor, hermana. Y vean esta parte, cómo inicia el siguiente párrafo. Pero en la providencia de Dios, esto había de ser una bendición para él. ¿Qué cosa? El ser vendido, el afrontar todas las situaciones adversas que le habían pasado. ¿Qué iba a ser? Una bendición. Y la pregunta surge para nosotros, cuando vienen situaciones adversas también, confiamos en nuestro Dios, podemos ver que ahí puede estar la bendición de Dios, ¿verdad? Para meditar. Entonces encontramos que esto había de ser una bendición. Y ahora la que sigue, por favor. Vean lo que sigue diciendo. Aprendió en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido, ¿cuánto tiempo? ¿Se imaginan? En pocas horas lo que pudo haber aprendido en muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, ¿qué le había causado a su papá? Le había hecho daño, hermanos. Jacob le había hecho daño ¿por qué dos cosas? Por su parcialidad y complacencia. ¿Por qué por su parcialidad? Bueno, Jacob pues tenía 12 hijos. Entonces, probablemente decía, a ver, Benjamín y José, ustedes para acá. Parcial. Y con los otros, órale. Por su parcialidad. Y bueno, ahí está la amonestación de Dios para los que somos padres, ¿verdad? Nuestra parcialidad nos hace, les hacemos daño a nuestros hijos. Ahora lo otro, por la parcialidad fue una parte,
Y la otra parte es la complacencia. A ver, ustedes sí, acá un panecito para ustedes. ¿Qué más quieren? Así es, la complacencia. ¿Qué dice que le había causado a José? Ese daño. Por eso será que iba con, pudiéramos decir, con el berrinche, entre comillas, que iba llorando, iba entregado al terror, iba sufriendo. Nunca había sufrido, ¿verdad? Exactamente. Y ahora ahí estaban las consecuencias, ¿verdad, hermanos? Pues que Dios nos ayude, ¿verdad? La que sigue, por favor, hermana. Sigue diciendo, vean esto. En él se habían fomentado, ¿qué cosa? Ya le habían hecho daño, pero ¿qué se había fomentado en él? Defectos que ahora se debían corregir. Estaba comenzando a confiar en sí mismo y a ser exigente, ¿verdad? Acostumbrado al tierno cuidado de su padre, no se sintió preparado para afrontar las dificultades que surgían ante él en la amarga y desamparada vida de extranjero y esclavo, ¿verdad? Ahí están las consecuencias. ¿Y esto, dónde iba ocurriendo esto, hermanos? En el viaje, en el camino, ¿verdad? Iba llorando y pues se iba acordando pues cómo él era, pues todos los beneficios que tenía en la casa de su padre y ahora sin nadie, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué leíamos antes? Esto lo corrigió Dios. En unas horas aprendió lo que le hubiera tomado, ¿cuánto? A muchos años, ¿verdad? Así es. La que sigue, por favor, hermana. Vean, ahí también esta parte está interesante. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra entonces? Después de este terror, después de ese dolor, después de las cosas que sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre, ¿verdad? Hasta entonces, después de que pues tal vez por varias horas, ¿verdad? Por el camino venía atormentándose, venía recordando todo lo que había pasado y todo lo que le iba a esperar, porque decía al inicio del espíritu de profecía que el ser esclavo era peor que la muerte. Entonces, después de todo esto, se dirigieron sus pensamientos al Dios de su padre, ¿verdad? La que sigue, por favor. Gracias. Ahí está completo, ¿verdad? Entonces sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez se le había enseñado a amarle y a temerlo. ¿Qué se le había enseñado a José? A amarlo y temerlo. Bueno, amarlo, pues creo que no hay ninguna duda, pero a temerlo, ¿en qué sentido? Mira, tú, José, no vayas a hacer eso porque si no Dios te va a castigar. ¿En qué sentido se le había enseñado a José a temer a Dios? Vamos a Proverbios, vamos a que nos conteste la misma palabra de Dios, porque se pudiera pensar que cuando se dice a que le teman a Dios es a tenerle miedo. Proverbios, capítulo número 8. Proverbios, el capítulo es el número 8 y el verso número 13. 8:13 de Proverbios. Vamos a ver el temor que se le había enseñado. Dice, el temor de Jehová es ¿qué cosa? Es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces pudiera decirse que a José se le había enseñado a amar a Dios y a aborrecer el mal, ¿verdad? Era nada más un pequeño paréntesis. Seguimos, hermanos. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa desterrado y fugitivo. ¿Qué historia es esa? Cuando Jacob se lleva la bendición, ¿verdad? Y va huyendo de su hermano Esaú y se recuesta, ¿verdad? Y empieza la visión de los ángeles, ¿verdad? Que subían y bajaban. Esa visión se las había relatado Jacob a José y la estaba recordando.
Dice, sigue diciendo, se le había hablado de las promesas que el Señor hizo a Jacob y de cómo se habían cumplido. Como en la hora de necesidad, los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Había comprendido el amor manifestado por Dios al proveer un redentor para los hombres. Ahora, todas estas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. ¿Lo iba recordando? Sí, todo eso, ¿verdad? Luego dice, vean ahí, José creyó que el Dios de sus padres sería su Dios. ¿Qué hizo José ahí? Creyó. Pero ¿qué tipo de creer creen que haya sido el de José? ¿Será que, como lo analizamos, ¿verdad? En unas escuelas sabáticas pasadas, el pistis o pisteo? El pisteo, ¿verdad? Es el creer, pero en verbo, ¿verdad? En acción, ¿verdad? Así creyó José en el Dios de su padre. Entonces, otra vez, después de esto, José se esperó hasta que llegó a Egipto y allí dijo, ¿dónde? ¿Dónde es allí mismo? Notemos dónde iba. En el camino, durante el camino. Allí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviese con él en el país a donde iba desterrado, ¿verdad? Veíamos también hace un momento en la escuela sabática que pudieran pensar muchos se pudieran ahí haber dicho, bueno, pues fue una conversión repentina de José, pero no, fue la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Allí mismo se entregó José. ¿Qué sigue, por favor, hermano? Gracias. Sigue diciendo, su alma se conmovió y tomó la alta resolución de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía a un súbdito del Rey de los cielos. ¿Qué hizo usted? Tomó la alta determinación, ¿verdad? De servir a Dios. ¿Recuerdan también a alguien que hizo lo mismo cuando iba camino a Babilonia? Daniel, que propuso en su corazón también, ¿verdad? Igual José. Ahí tomó la determinación, ¿verdad? Tomó la alta resolución, dice. Sigue diciendo, serviría al Señor con un corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. Ahora notemos, la experiencia de ese día fue el punto decisivo de la vida de José. La experiencia de ese día fue el punto decisivo. Su terrible calamidad le transformó, hermano. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado que era a un hombre con 3 características: reflexivo, valiente y sereno. Creo que las últimas 2 características sí las alcanzamos a entender. Un hombre pues sereno, tranquilo, ¿verdad? Un hombre valiente, ¿verdad? Y un hombre reflexivo. Bueno, esto aparte de un hombre reflexivo, se refiere a un hombre que sabe escuchar de una manera activa. ¿Qué significa esto? Bueno, que a como está escuchando, está evaluando para tomar la mejor decisión, ¿verdad? No actúa precipitadamente, por impulso. Gracias. Un hombre reflexivo, valiente y sereno. Acuérdense de esas 3 características porque más adelante va a aparecer, ¿verdad? Esas 3 características fue las que se transformó, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿dónde ocurrió todo esto que se transformó, que decidió acordarse, que se acordó del Dios de sus padres? En el camino. Nos pone la siguiente, vamos a ver una imagen que tal vez
Así es como, oiga, tal vez puede ser que iba amarrado, tal vez iba caminando, tal vez iba en algún animal, ¿verdad? Pero pues bueno, si era para un esclavo, pues lo más probable es que era caminar y tal vez hasta amarrado, ¿verdad? ¿Dónde está ocurriendo todo eso? En el camino hacia Egipto, ¿verdad? Cuando es vendido como esclavo. Muy bien. Y ahora vamos a ver la tercera etapa. De aquí pasamos a la etapa número 3, que es ya en la casa de Potifar. Todo esto que acabamos de analizar, ocurrió en la etapa número 2 de José, que es cuando es vendido como esclavo y llevado a Egipto. Vamos a verla ahora cómo inicia en la etapa número 3. La que sigue, por favor, hermana. Anotemos. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, jefe de la Guardia Real, a cuyo servicio, bueno, ¿alguien sabía cuánto tiempo había estado José al servicio de Potifar? Honestamente no lo sabía, pero bueno, aquí Dios nos lo enseña. 10 años, 10 años estuvo José al servicio de Potifar, ¿verdad? A cuyo servicio permaneció durante 10 años. Y vean ahí estuvo expuesto a tentaciones nada más. Tentaciones extraordinarias. ¿Se dan cuenta de cómo pudiera ser? Si fueran tentaciones ordinarias, creo que hubiera sido suficiente la palabra tentaciones. Tentaciones medias, tentaciones difíciles. Y creo que esa palabra de extraordinarias se refiere a tentaciones fuertes, hermanos, desde que llegó. Allí estuvo expuesto a tentaciones extraordinarias. Estaba en medio de la idolatría. La adoración de dioses falsos estaba rodeada de toda la pompa de la realeza, es decir, de toda la ostentación de la realeza, sostenida por la riqueza y la cultura de la nación más altamente civilizada de aquel entonces. No obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio le circuncidaban por todas partes, pero él permaneció como quien ni ve ni oía, ¿verdad? No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si José se hubiera puesto a contemplar toda la ostentación, todas las cosas que habían? Era la nación más rica de su tiempo. Bueno, hubiera empezado a ver, bueno, pues mira, me voy a acercar poquito. Bueno, pues otro poquito. Y cuando menos se diera cuenta, ya iba a estar adentro. Por eso José se mantuvo como quien no ve y no oye. ¿Verdad? Sigue diciendo. Ok, entonces no permitió ni siquiera que esos pensamientos, ¿verdad? Oh, qué bien se la están pasando. Si yo pudiera, no se espació en eso. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirla a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación. Pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. Era valiente. Si le hubiera dado vergüenza, imagínense. Oye, ¿por qué no vienes acá? Ah, es que no me gusta. O sea, inventar excusas, pero él no negaba que servía a Jehová, ¿verdad? La que sigue, por favor, hermana. Ahora notemos. Jehová fue con José y fue varón prosperado. Y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. La confianza de Potifar en José aumentaba diariamente y por fin ascendió a mayordomo con dominio completo sobre todas sus posesiones. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía. ¿Cómo era la confianza de Potifar, hermanos? Completa. ¿Y cómo es que se había ganado la confianza de Potifar?
cómo era que lo había hecho. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Mateo, capítulo número 7, versículo 20. Mateo 7:20. ¿Por qué la confianza de Potifar iba creciendo diariamente? Mateo 7:20. Así que por sus frutos los vas a conocer. ¿Cuáles eran los frutos de José, hermanos? Frutos buenos. Exactamente. Tenía muchas cualidades que había cultivado, ¿verdad? Entonces, la confianza de Potifar aumentaba diariamente. Bien, entonces hasta ahí vamos. Ahora vamos a ver algo interesante, como todo el estudio, ¿verdad? Vamos a ver cuál era el secreto de la prosperidad de José. ¿Cuál era el secreto de la prosperidad de José? Que dicho sea de paso, José, pues el original hebreo es Yosef, que significa Dios aumentará o Dios añadirá. Es el significado de José. Dios aumentará o Dios añadirá. Bien, vamos a ver el secreto de la prosperidad de José. Nos pone la que sigue, por favor, hermana. Vean esto, hermanos. La notable prosperidad que acompañaba a todo lo que se encargara a José no era resultado de un milagro directo, sino de que su trabajo, su interés y su energía fueron coronados con la bendición divina. José atribuyó su éxito al favor de Dios y hasta su amo idólatra aceptó eso como el secreto de su sin igual prosperidad. ¿Cuál era su secreto? El trabajo, su interés y su energía. José puso de su parte y Dios puso la suya, ¿verdad? La cooperación divino-humana, ¿verdad? Dieron como resultado la prosperidad de José, que hasta mismo su mismo amo idólatra lo llegó a reconocer. Sigue diciendo. Sin embargo, sin sus esfuerzos, vean, sin sus esfuerzos, ¿qué iba a hacer? Sin su trabajo, sin su interés y sin su energía, sin sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, nunca habría podido alcanzar tal éxito. Dios fue glorificado por la fidelidad de su siervo, ¿verdad? Era el propósito divino que por la pureza y la rectitud del creyente en Dios apareciera el marcado contraste con los idólatras para que así la luz de la gracia celestial brillase en medio de las tinieblas del paganismo, ¿verdad? Que se viera la diferencia. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Con los idólatras. Interesante esta parte del secreto de la prosperidad, que viene siendo la cooperación divino con lo humano. Muy bien. Sigue diciendo la que sigue, por favor, hermana. La dulzura y la fidelidad de José cautivaron el corazón del jefe de la Guardia Real, es decir, de Potifar, que llegó a considerarlo más como un hijo que como un esclavo. Vean eso, más como un hijo. Por eso leíamos en unos párrafos antes que la confianza iba creciendo diariamente. El joven entró en contacto con hombres de alta posición y de sabiduría y adquirió conocimientos de la ciencia, los idiomas y los negocios, educación necesaria para quien sería más tarde el primer ministro de Egipto, ¿verdad? ¿Se imaginan que Dios luego, así como venía de niño mimado, le hubiera dado las riquezas? No hubiera sido, no estaba preparado, ¿verdad? Y tal vez se hubiera olvidado de Dios, ¿verdad? Entonces, todo eso que tuvo que pasar fue una bendición para prepararlo para el propósito que Dios tenía. Ahora, ¿recuerdan que decía que había sido probado con, dice, pruebas extraordinarias? ¿Creen que puede haber algo más que pruebas extraordinarias? Bueno,
dice el espíritu de profecía que ahora venía la prueba de fuego. Es decir, todavía una más grande a comparación de las pruebas extraordinarias que había tenido, ¿verdad? En medio de una nación idólatra. Vean la que sigue, por favor, hermano. Vamos a ver esto de las pruebas de fuego, dice. Pero la fe e integridad de José habían de acrisolarse mediante ¿qué cosa? Ahora, vean, si ya que eran difíciles, ahora venían pruebas de fuego. ¿Cuál era esta, hermanas? Pues bueno, la historia que nos narra, que la podemos ver ahí, ¿verdad? En el Génesis. La esposa de su amo trató de seducir al joven a que violara la ley de Dios. Hasta entonces había permanecido sin mancha con la maldad que abundaba en aquella tierra. Dice la pregunta, ¿cómo enfrentaría esa tentación tan repentina, tan fuerte y tan seductora? 3 aspectos que tenía esa prueba de fuego. Repentina. Es decir, que cuando menos la esperaba, le llegó. Repentina. Fuerte. Una prueba fuertísima. Y seductora. 3 aspectos de esta prueba de fuego. Sigue diciendo, José sabía muy bien cuál sería el resultado de su resistencia. ¿Por qué? Recuerdan que había sido un hombre, ¿qué? Reflexivo. Entonces, sí, sabía muy bien cuál sería el resultado de la resistencia. Y ahora, así como la prueba tenía 3 características, que era seductora, fuerte, ¿y cuál era la otra? Y repentina. Vean otra, había 3 aspectos que José ya había analizado. Por un lado estaba, vean, el lado de elegir hacer lo malo. ¿Qué 3 premios llevaba? Encubrimiento, favor y premios. Por el otro, otros 3, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. 3, la prueba tenía 3 aspectos. Y las 2 opciones que tenía, había también 3 opciones. Por un lado, el lado fácil, encubrimiento, el favor y premios, ¿verdad? ¿Por quién? Por la esposa de Potifar. Y por el otro lado, desgracia, prisión y posiblemente la muerte. ¿Qué harías, hermano, si te llegaba la prueba así? Rápido. Dice ahí, repentina. Tan repentina, tan fuerte y seductora. Ahora notemos esto. ¿Recuerdan cómo se entregó José cuando iba en el viaje? En ese momento. Ahora aquí dice, toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. Y era algo repentino. Toda su vida futura dependía de ese momento. Y ahora vean estas preguntas. Vean estas 2 preguntas, qué interesantes. ¿Triunfarían los buenos principios? ¿Se mantendría fiel a Dios? ¿Quiénes se hacían estas preguntas, hermanos? ¿Triunfaría? Imagínense allá arriba. Oye, ¿triunfarán los buenos principios? Y otros. Oye, ¿crees que se mantenga fiel a Dios? Los ángeles presenciaban esa escena con indecible ansiedad. ¿Cómo ves? ¿Qué crees que haga? ¿Se mantendrá fiel a sus principios? Oye, ¿y crees que se mantenga fiel a Dios? No sé. Los ángeles estaban en esa escena, hermanos. ¿Por qué? Porque toda su vida futura dependía de la decisión de ese momento. ¿Qué nos recuerda esto? Vamos a 1 de Corintios, capítulo número 4. Primera carta de Corintios, capítulo número 4, el versículo número 9, en la parte B. Porque según pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, en el último lugar como sentenciados a muerte. Y ahora notemos la parte B. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres, ¿verdad? ¿Cómo estaban los ángeles, hermanos? ¿Se pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginar qué estaba ocurriendo allá en el cielo?
con esa escena, con las preguntas que están ahí. ¿Cómo estaban los ángeles? Una escena con indecible ansiedad. Y igual para nosotros, hermanos. Ahí verás que no puede. Así es. Así es. Imagínense, eso era con los ángeles. Ahora, Dios, claro que sí puedes. Que decía el hermano, ¿verdad? Y el enemigo, ahí va a caer, ahí va a quedar, mira, ¿verdad? Como le dijo a Job, ¿verdad? Nada más te sirve por interés, pero mira, tócalo y vas a ver cómo va a maldecir. Qué cosa tan interesante, hermanos, esta parte. Y así como con José, en las pruebas que cada uno de nosotros tenemos, los ángeles igual, Dios, el enemigo, miran con indecible ansiedad, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles, ¿verdad? La que sigue, por favor, hermana. Ahora anotemos. Todos sabemos lo que hizo José. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. La contestación de José revela el poder de los principios religiosos. No quiso traicionar la confianza de su amo terrenal y cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel a su amo celestial. Él sabía las consecuencias, hermanos. Sabía que si decidía dejar a la mujer, pues probablemente era la muerte. Era el oprobio, era la difamación. Y aún así, pero notemos aquí, dice, no quiso traicionar la confianza de su amo terrenal, pero cualesquiera que fueran las consecuencias, sería fiel a su amo celestial, más que al amo terrenal, al amo celestial. Ahora, veamos esta parte, hermanos, que muchas veces lo vemos al revés. Esta parte que sigue diciendo, vean, bajo el ojo escudriñador de Dios y de los ángeles, ¿qué pasa? Muchos se toman libertades de las que no se harían culpables en la presencia de sus semejantes. ¿Entendemos esto? Bajo el ojo escudriñador de Dios, bajo la mirada de Dios, bajo la mirada de los ángeles, bajo la mirada de los seres celestiales, nos tomamos libertades que no lo haríamos si estuviéramos con nuestros prójimos. Y más bien, nos damos las libertades cuando nos escondemos del prójimo, ahí sí. Pero de Dios, ahí no tememos. Estamos al revés, hermanos. Que Dios nos ayude. Bajo el ojo escudriñador de Dios y de los santos ángeles, muchos se toman libertades de las que no se harían culpables si estuvieran en presencia del hermano, del prójimo, ¿verdad? Pero bajo la mirada de Dios y de los ángeles, ahí sí nos tomamos esas libertades, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Sigue diciendo, pero José pensó primeramente en Dios, ¿verdad? Aunque no lo veía nadie, sabía que estaba bajo la mirada de Dios, de los ángeles. Exactamente, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Gracias. Pero José pensó primeramente en Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dijo él. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y transgrediría la ley de Dios? Porque pecado es transgresión de la ley, ¿verdad? ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Ahí está. Ahora veamos esta gema, hermanos, que es muy importante y ojalá y todos la podamos guardar
en nuestros corazones, anotar si tenemos una libreta o algo. Vamos a poner la que sigue, por favor, hermano. Tenemos esta primera parte, bueno, de hecho ahí está hasta marcada, vean. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras de palabras y acciones a las que debemos hacer frente en el día final, temeríamos el pecar. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y Dios oye todo lo que hacemos y decimos y conserva un fiel registro de las palabras y las acciones que debemos hacer, a las que debemos hacer frente en el día final, temeríamos el pecar, ¿verdad? Sigue diciendo ahí, bueno, se enfoca en los jóvenes, pero creo que es para todos. Recuerden siempre los jóvenes que donde quiera que estén y no importa lo que hagan, están en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a su observación. No podemos esconder nuestros caminos al Altísimo. Las leyes humanas, aunque a veces son severas, a menudo se violan sin que tal cosa se descubra. ¿A poco no es cierto? No, ahí está el policía, se transgrede la ley, no pasa nada. A menudo se violan sin que tal cosa se descubra. Y por lo tanto las transgresiones quedan sin castigo. Ahora notemos, pero no sucede así con la ley de Dios. La más profunda medianoche no es cortina para el culpable. Puede creer que está solo, pero para cada acto hay un testigo invisible. Los motivos mismos del corazón están abiertos a la divina inspección. Y ahora esta gema también. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento están exactamente anotados como si hubiera una sola persona en todo el mundo. Y como si la atención del cielo estuviera concentrada. Entonces pudiéramos razonar, ¿verdad? Bueno, pues son millones de personas. Ay, ¿qué se va a fijar en mí, verdad? ¿Pero qué dice Dios? Como si no hubiera otra persona en la tierra, como si fuéramos los únicos. Cada acto tiene un testigo invisible, ¿verdad? Entonces decía en la parte de arriba, si recordáramos todo esto que Dios está viendo, que Dios está escuchando, temeríamos el pecar. Ahí está, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude, que Dios a través de su Santo y Divino Espíritu nos recuerde siempre que estamos ante la mirada, ante los oídos de Dios. Y toda acción, todo lo que hacemos está siendo anotado tal cual. Ahora vamos a pasar a la parte final. Aquí termina la parte final de la tercera parte de la vida de José. En esta parte. Y vamos a terminar con una pregunta. Después de que José tomó la decisión de servir a Dios, la pregunta directa es, ¿Potifar creyó a su esposa? ¿Qué dicen? ¿Creyó a su esposa o no? ¿No creyó? Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía. José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó. Vean lo que él mismo ya sabía. Se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndolo encerrar en una cárcel. Y ahora está la respuesta. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida, ¿verdad? ¿Creyó o no creyó? No creyó. ¿Por qué? Porque por sus frutos lo iba a conocer, oye, diariamente, ¿verdad? Y también, como dicen, ¿verdad? Conocía a su esposa. Así es. Pero la modestia y la integridad que uniformemente habían caracterizado su conducta fueron, ¿qué cosa? Fueron la prueba, no con palabras. La conducta, su integridad, la modestia. No hubo necesidad de que José tal vez dijera algo, ¿verdad?
fueron la prueba de su inocencia. Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó a deshonrar, al deshonor y a la servidumbre. ¿Verdad? Y ahí termina lo que es las dos etapas que vimos acerca de la vida de José. Hay mucho más, hermanos, que decir, pero solamente en esta tarde nos enfocamos en estas dos. Entonces, ahí está el ejemplo de José, que está registrado en los héroes de la fe, ¿verdad? Ahí en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Ahí podemos encontrar también a José. Hermanos, y esta es un poco de las enseñanzas, de las cosas que podemos analizar, podemos ver como ejemplo para nosotros acerca de la vida de este siervo de Dios. Pero sobre todo, hermanos, pues no contemplemos a José, eso también hay que decirlo, contemplemos a Cristo Jesús, y vamos a ver que también, así como a José, que le llegaron pruebas, que le llegó esta bendición también, ¿verdad? Que pudiera ser así, tal vez a nosotros nos lleguen también, hermanos, y que podamos encontrar a Cristo, podamos ver a Dios aún en las situaciones adversas. Y vamos a terminar con dos párrafos de este libro, que por cierto los invitamos a que lo lean. Es El conflicto de los siglos. Vamos a leer en la página 338, párrafo número 1 y párrafo número 2. Es página 338, el capítulo es el número 40, se llama El tiempo de angustia, página 338, y nos pone la que sigue. Y es el párrafo número 1 y párrafo número 2, y en el digital lo pueden encontrar en la página 678.3. Vean acerca de esto mismo, de la historia que acabamos de ver de José, que aún en este tiempo de angustia, en nuestro tiempo, vienen situaciones adversas, hermanos, y confiemos siempre en Dios. Dice así: el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Qué debe pasar? Pasar por el horno de fuego, ¿verdad? Para que se consuma la mundanalidad. ¿José pasó por el horno de fuego? Así es, para que se consuma su mundanalidad. Y también algo interesante acerca de eso mismo, hermanos. No pensemos que en esa situación difíciles Dios ya no está con nosotros, porque dice que aún en esa situación difícil el amor de Dios no cambia, sigue siendo el mismo amor de cuando estamos en esa situación adversa a cuando estamos bien. Es el mismo amor, hermanos. Termino con esta última parte. Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren, ¿qué cosa? Una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Ahora notemos, ¿este tiempo para qué se nos da? El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y afiancémonos, sigamos contemplando a Cristo, que es el consumador de nuestra fe. Que Dios nos bendiga. Amén.